Ricordo Radio Pluriel 106.4. FPP, la radio del pueblo. 106.4, 106.4. Bueno, pues estamos aquí en Radio Frecuencia París Pluriel, una vez más para la columna de Juanito Guanabacoa, con Marcos Barbosa y Héctor Leiva Oliva. Por una parte vamos a tener la oportunidad de que esto sea presentado en vivo, y por otra vamos a hacer el registro como siempre, y una vez que tengamos tiempo de editar aparecerá en las redes sociales. Por lo pronto estamos en la introducción del programa. Esto es Fuera de Cámaras. Esto es una participación personal particular de la finca La Perizada. Buenos días, estimados radioescuchas de Radio Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM. Estamos en vivo, como siempre, con nuestro director Osler Amaro en la emisión Américas. Tenemos por ahora invitados en esta columna que empezamos, la columna de Juanito Guanabacoa, Crónicas de Juanito Guanabacoa, y bueno, dando los buenos días en esta primaveral mañana de Radio Frecuencia París Pluriel, tenemos como invitado a Omar Barbosa, pero antes vamos a dar un marco, disculpen ustedes, marco. Bueno, estas cosas, no sé por qué tengo pegado el nombrecito de Omar. Bien, pues vamos a ver. En estas semanas hemos visto lo que es el ambiente social, lo que es el ambiente político, los diferentes escenarios dados en el proceso de campañas y electoral que va a vivir nuestro país el próximo día 1 de julio. Bien, pues a 2 semanas hemos dado información sobre diferentes escenarios en México, sobre el clima social en el ambiente electoral frente al proceso que tendrá lugar el primero de julio. Bueno, y estaremos dentro de 2 domingos aquí en Europa, 7 horas en el futuro mexicano en las elecciones 2018, para elegir presidentes, diputados, senadores y otras representaciones políticas a nivel local en el país. Una de las más grandes elecciones donde intervienen más de 80 millones de mexicanos en todo el proceso. Hemos presentado algunos análisis y puntos de vista que de alguna manera responden a preguntas que se nos ha hecho: si México es un estado fallido, si México es un narcoestado, si México tiene su democracia como dictadura perfecta. La certeza es que se infiere de todo el contexto expuesto, es lo que, de lo que sucede en México, en los meses que siguen, influirá ciertamente en la geopolítica de la región y con ello en la geoestrategia que día a día no únicamente proviene de la hegemonía continental americana, el más allá, como llamo yo a los Estados Unidos, sino en el concierto global que tiene la presencia de intereses de otras potencias y actores mundiales. Hemos considerado operaciones políticas globales como la militarización de la sociedad, la venta y proliferación de armamento en la región, la guerra contra el narco y los terroristas como estrategias de dominación, y en esta ocasión seguiremos sobre otro aspecto importante: las opiniones y visiones que tienen los ciudadanos mexicastecas, como lo digo de manera coloquial, que residen en el exterior. Y bueno, antes de avanzar, debo agradecer a los especialistas que han tenido a bien concedernos la oportunidad de dialogar con ellos sobre lo nuestro, como el doctor Norberto Emmerich de la Argentina, el periodista y amigo al que le mandamos también un saludo, Salvador González Briceño. Nada más que podamos presentar algunos de los momentos, compartiremos con ustedes los valiosos puntos de vista e informaciones de primera mano. Por lo pronto, mi compañero y amigo Héctor
Leiva. Leiva. Olivo. Todos me dicen que ¿por qué no te acuerdas de los apellidos? No, sí, lo que pasa es que tienen que escucharlo. Va a presentar a nuestro compañero y amigo Marco Barbosa. Mucho gusto. A ver, danos una introducción antes de que oigan la voz de Marco. Bueno, mucho gusto estar aquí otro domingo con la invitación con Juanito Guanabacoa. Y tenemos aquí a Marco Barbosa. Hola, buenas tardes, Marco Barbosa. Buenos días, Marco. Muy buenos días, Héctor. Muchas gracias por la invitación. De hecho, tomamos un café por ahí y me invitaste y pues aquí estamos, muy contentos. Marco ha trabajado en la Ciudad de México y yo creo que es oportunidad para él que haga una presentación breve de lo que ha hecho en su vida profesional aquí en México y aquí en Francia. Bueno, Marco Barbosa es licenciado en Finanzas en México con un máster en Management y Comunicación. Tiene experiencia en la banca, inversiones en México, allá en la Bolsa Mexicana de Valores, y también en la Bolsa de París, ahí en el Metro Bourse. Actualmente estudia desarrollo de negocios al internacional en una startup, perdón, no estudia, sino se dedica al desarrollo de los negocios al internacional en una startup, viaja mucho, la semana pasada anduvo en Moscú, en tierras mundialistas, es una startup francesa. Nos pareció importante que asistiera con nosotros, que viniera, porque nos puede dar una visión diferente en cuanto a todo esta situación electoral que hay en México, ¿no? Bueno, y también hay que ver que la participación política puede darse en todos ámbitos, no necesariamente pertenecer a un partido y hacer militancia directa implica la oportunidad de dar opiniones y de tener puntos de vista críticos sobre nuestro sistema. Así es que, bueno, para empezar, me gustaría que le hiciéramos una pregunta para contextualizar el momento a Marco sobre las elecciones. ¿Qué opinas? Claro, comentábamos en la semana sobre el valor de la democracia, sobre que la gente en México, tú nos dabas tu opinión, que no cree en la democracia. Comentabas que el respeto a la voluntad, que ya ahora es evidente, la voluntad política en México es evidente y que nos haría crecer, ¿no? Yo me quedé pensando, nos haría pasar de una democracia en pañales o primitiva a una más adulta. Pues sí, como te platicaba, Héctor, la verdad es que ahorita en 14 días no solo se va a elegir un presidente, y estas elecciones en particular, no solo, como lo estoy planteando, no solo se maneja un presidente, no solo se va a elegir un presidente el 1 de julio, también vamos a pasar de una democracia diferente, porque no solo hay actores políticos inmersos en esta campaña electoral. También tenemos estrategia de influenciadores, en estrategia de influencia, tenemos lobbying, tenemos varios términos que hace una participación más activa, una democracia más, vamos a decir, más repartida en diversos sectores, porque no solo es generacional, también en diversos sectores de la economía. Y en este punto hay que decirle a nuestro público que hemos estado trabajando sobre diferentes think tanks y hemos tenido también opiniones de especialistas mexicanos sobre esta clase de laboratorios de pensamiento que influyen en la opinión pública. Y entrando a esto, en la materia, la pregunta sería, ¿cuál es tu punto de vista desde el exterior, desde una persona que conoce el sistema, sobre los medios de comunicación en la construcción de la imagen, en el imaginario de la democracia en México? Mira, la verdad es que yo pienso que eso es algo que siempre ha existido. Lo que quiero decir es muy simple. Hay todas las opiniones que ahorita se están dando en México, no solo son ideológicas, también son campañas de marketing, son, como lo decía hace un rato, campañas de lobbying que participan directamente en la opinión pública y de las organizaciones. Entonces, regresando a lo que me preguntabas, pues yo creo que es muy abierta. Ahora estamos en un momento muy abierto, estamos en un momento donde la democracia, donde las opiniones de las personas se están escuchando. Bueno,
Y sobre sobre este tipo de opiniones, la acción de los mexicanos para concientizar o para informarse en el extranjero, ¿cómo la ven? ¿Tú qué piensas? Pues en el extranjero nos llegan noticias a través de las redes sociales que son muy pocas, pero igualmente tendríamos que poner más, tenemos que poner más de acuerdo, más atención en lo que podemos. Bueno, que está leyendo ahí su información en lo que podemos hacer desde el extranjero. Bueno, y Marco, en ese sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia profesional en tanto a la imagen que se da de nuestro país en este proceso electoral en las partes del mundo donde has estado? Bueno, sí, soy objetivo, la verdad es que es una imagen que se podría mejorar demasiado, ¿no? La verdad es que eso ya depende de la imagen que damos en el extranjero. Bueno, ahorita estamos hablando del caso de Europa. Por ejemplo, como le decía, yo estuve en Moscú la semana pasada, cuando dices yo soy de México y vengo a hacer negocio. Las personas realmente no es que sean reticentes a que tú digas es mexicano, no es mexicano. Hay muchos mexicanos. Yo tuve la oportunidad de conocer gente que está importando, que está haciendo importaciones en Rusia. Aquí el problema yo pienso que es más a nivel de comunicación a la internacional de lo que estamos proyectando. De proyectar más allá que pirámides y destinos turísticos, sino que también se está haciendo tecnología, que también se está ganando concursos de matemáticas a nivel internacional, porque pues, ¿qué es lo que pasa? Que nos sale una notificación del economista o del financiero en redes sociales que tal persona ganó la medalla de matemáticas y pues nada más le damos like, no compartimos y pues nos da una sonrisa en la cara, pero pues no pasa de ahí, ¿no? Entonces yo creo que al final lo que tendríamos que hacer sería trabajar más en esta comunicación, más que un destino turístico. Hablando también de los medios de comunicación, de cómo pueden transmitir ideas correctas o ideas erróneas, hay una cosa muy importante y me gustaría que nos dieras desde tu punto de vista de las finanzas, del dinero, de la economía, el tipo de cambio. ¿Qué pasaría si en un panorama, si se respeta un poco lo que vemos desde acá, la voluntad del pueblo en México, si gana el candidato Andrés Manuel? Se ha hablado de que habría divisas que salen, se habría hablado de que la economía se vendría para abajo. ¿Cómo tú nos podrías explicar este fenómeno, sabiendo que el tipo de cambio peor que ha habido en la historia de México fue en el 2015? Mira, te voy a platicar muy rápido. Yo estuve, como en el 2015, septiembre del 2015, fue cuando se cayó el tipo de cambio de manera impresionante. Yo en ese momento me dedicaba a vender tipos de cambio. Efectivamente, el puntero Andrés Manuel López Obrador está en vísperas casi que toma la silla presidencial y llega a Palacio Nacional el 1 de julio. Pero lo que yo quiero platicarte es que en ahorita las empresas que manejan tipos de cambio, todos ya están protegidos. Todos los que ya tienen sus créditos, ya compraron sus derivados, ya tienen sus tipos de cambio para después de las elecciones. Para todos los que tienen compromisos a 90, a 120 días, ellos ya tienen su tipo de cambio pactado y no pasa nada. Aquí la cosa es que no solo pasa en México. Los mercados siempre están nerviosos en temporada de elecciones en todos los países. Yo estuve aquí en Francia, fueron las elecciones de 2016, 2017. Fue cuando se fue elegido Emmanuel Macron. Y los mercados estuvieron nerviosos de la misma manera. Al final, pues obviamente que en este caso Emmanuel Macron era pro empresa. Entonces, pues la bolsa de Mexicana al siguiente día yo estaba ahí, perdón, la bolsa de París, al siguiente día yo estaba por allá y amaneció positiva, ¿no? A pesar de que hubo muchas fluctuaciones, al principio estaba ahí todo el tiempo poniéndose nervioso, pero eso va a pasar no solo en México, pasa en Colombia, la selección me parece que es el día de hoy. Entonces va a pasar pasa en Colombia, va a pasar en México, pasó en Francia, pasa en los Estados Unidos, en todos lados es lo mismo y lo que va a pasar es que
después de la ola viene la calma, entonces yo no creo que va a pasar más de ahí. Has tocado un punto muy importante, lo que es la especulación y lo que es el manejo de la información con tendencia. Vamos a decir, no es la desgracia que puede pasar. La desgracia sería que, por lo pronto, Estados Unidos suspendiera de alguna manera, de forma violenta, la importación de hidrocarburos y nos daríamos cuenta de una realidad. Nosotros nos hemos hecho dependientes, las empresas de petróleos mexicanos han ido a la baja, nuestras refinerías han bajado su producción, o sea, se ha creado un ambiente situacional de manera intencionada desde las esferas de poder. ¿Y qué es lo que podría pasar? Pues son casos extremos. Si vemos nuestra realidad, que es lo que tendríamos que ponernos a trabajar, es ¿qué pasa con nuestras reservas de hidrocarburos? Se ha trabajado en el almacenamiento, sin embargo, por otro lado nos presentan noticias, ¿no? Los chicuacoleros siguen trabajando y el negocio va a la alza. ¿Cuál ves ese manejo tendencioso de la información? Mira, pues como tú lo dices, esto de estar manejando, que estar esperando que los barriles de petróleo nos den la riqueza absoluta, eso no ha pasado nunca. Uno de los grandes errores de Venezuela en la época y que vienen arrasando al día de hoy, no podemos estar dependiendo de eso es real. Lo que debemos de estar atacando son diferentes sectores y entre ellos la tecnología. Entonces, yo tengo una idea. Yo me he dado cuenta que en México hay muchas empresas, pero no me he dado cuenta, lo hemos visto. Hay muchas empresas, medianas empresas, muchos exportados e importadoras. Por eso todo este tipo de tratados donde Trump nos está poniendo nerviosos. Somos un mercado potencial enorme. Claro que sí. Entonces, lo que yo quiero decir es muy simple. Pero en otros países, por ejemplo en Francia, ya que estamos en París, pues hay que dar un ejemplo un poquito más local. Más local. Las empresas o rigen mucho las empresas pequeñas o rigen mucho las empresas grandes. Estamos hablando multinacionales, estamos hablando pues ya de casos de Chanel, Renault, etc. Entonces, y en México hay muchas empresas medianas. Nada más para que te des una idea. La banca que otorga el crédito, no estoy hablando del gobierno, la banca cataloga a las pymes con una facturación anual hasta de 250 a 300 mil pesos anuales, ¿no? O sea, si una empresa factura entre 250 y 300 mil millones de pesos, ya es una pyme todavía. Entonces estamos hablando, y ahí entonces estamos hablando de que las empresas medianas que valgan después al siguiente nivel o se quedan en pymes, que vamos a decir que son medianas o más las pymes, eso es la gran mayoría, hay demasiadas. Entonces, pues yo creo que concentrarnos en otros sectores, eso es lo ideal, porque al final de todas maneras al día de hoy no creo que el petróleo nos vaya a sacar de apuros porque no lo ha hecho. Y el famoso pleito de los empresarios con el candidato puntero de las encuestas, con López Obrador, ¿qué piensas tú de este pleito? Pues yo creo que es una información transgiversada, ¿no? Mal manejada. Bueno, bien manejada para quien la da. Para que tenga sus resultados, o sea, tiene una tendencia bien. Nosotros vamos a dar la información como nosotros queramos, y a nuestra conveniencia. Lo que pasó aquí es que, y yo lo voy a decir, yo no me voy a poner del bando de López Obrador, pero lo que sí voy a decir es que la Coparmex, que hizo este anuncio, su director, su dirigente, Gabriel de Hoyos, emitió una carta para López Obrador dirigida, pues porque López Obrador pues, se ha dedicado a señalar a los empresarios como traficantes de influencia. Como ejemplo, puso a Germán Larrea, director general de Grupo México. Pues sabemos que Grupo México es una empresa minera. Minera, que tiene además muchos... Entonces, pues una empresa minera que se dedica a extraer recursos de la nación, pues normal que pues, lo pueda liar con estos casos. A mí no me consta, yo no sé, yo no opino de eso. Pero lo que sí voy a opinar es que la Coparmex, hay alrededor de más de 36,000 miembros, donde hay diferentes empresas de diferentes sectores y de diferentes tamaños. Entonces, decir que los empresarios están peleados con un candidato, en este caso Andrés López Obrador, o que López Obrador está en contra de los empresarios cuando atacó al Grupo México. Algunos empresarios, eso es transgiversar la información.
Y yo escuché algunos voceros de los partidos donde estaban diciendo que usted va a perder su empleo porque hay 9 de cada 10 empleos en México son hechos por los empresarios. Y eso es verdad, claro que sí. Pero lo que no es verdad es que, bueno, pues Germán Larrea del Grupo México tampoco da 9 de cada 10 empleos. Y no solo eso. Entonces, pero sí, pues obviamente yo no tampoco soy de la idea de atacar un grupo tan importante en México. Bien, aquí entramos a algo que hemos venido manejando y que es lo esencial en este momento, que es el hablar de las noticias para que la gente tuviera información y diera en algún momento dado con información su voto a tal o cual partido. Hemos hablado de las destacadas, como son destacadas noticias, porque la opinión pública ahorita pues está realmente influida por muchos medios, no nada más los actores políticos, como hemos venido diciendo. Las noticias que salen al exterior, desgraciadamente, presentan un panorama muy escueto de lo que es la realidad, muy tendencioso de lo que se quiere manejar. Tenemos, por un lado, las noticias que se desconocen en cuanto a la violencia, en cuanto al manejo bien de las campañas, y la realidad ha sido que candidatos han sido asesinados en campaña. El caso más reciente que no se está viendo en esas dimensiones es el caso de Coahuila, por ejemplo, donde Fernando Purón ha sido asesinado en plena campaña. Y bien, esto implica tapar y ver situaciones más graves como la matanza de Allende en 2011, la matanza de San Fernando en 2010 y todas estas cosas que han enrarecido y que es la imagen que se tiene de México en el extranjero. Nos dicen los turistas, bueno, es que México es muy peligroso, nos van a exterminar. Algunos gobiernos han caído en el juego de dar consejos y bien, nuestro proceso electoral, si bien es deficiente, si bien tiene problemas de corrupción, si bien tiene esto, es la manera en que se va a adaptar un sistema democrático en elecciones. Bueno, tenemos ahorita 2 minutos para dar un cierre de lo que pueden hacer los mexicanos en el exterior para decidir su voto. ¿Qué es lo que recomendarías tú a los jóvenes como tú que vienen a Europa, que tienen parcial información, que no han tenido participación social y militante en México? ¿Qué consejo darías para que pudieran emitir su voto? Pues primero que nada, yo creo que no hay que dejarnos llevar de estas campañas de lobbying, estas campañas de marketing. Yo creo que forjar una opinión es muy importante, sea cual sea. Si el 1 de julio llega López Obrador, nosotros vamos, en ese caso de que López Obrador llegue, va a necesitar una oposición. Eso es real para que el nivel de la economía mexicana crezca. Si no, de otra forma no va a ser así. Entonces, pues eso ya va a depender de la participación de la ciudadanía y de hacer todo. Si el INE está haciendo hasta sus nuevos debates con 20,000 formatos muy nuevos y muy echándole cabeza, pues entonces en ese caso tendríamos nosotros también que empezar a meter las manos para una verdadera democracia y participar. O sea, nada, votar y votar. Marco, te agradezco. Héctor, un cierre para... Bueno, pues otra vez, haciendo hincapié en lo que hemos estado diciendo durante estas semanas, hay muchos canales de comunicación y más ahora en esta época que están al alcance de la mano, ¿no? Y más que nunca al alcance del dedo pulgar. Entonces, utilícenlos para todo, para divertirse, para ligar, pero también para informarse, ¿no? Porque es algo muy importante que va a pasar en nuestro país, como ya hemos estado diciendo, a nivel geopolítico también de la región, a nivel hasta con Francia, ¿no? Porque estamos en el Tratado de Libre Comercio con Canadá, y también Canadá tiene un tratado de libre comercio también con la Unión Europea y con Francia. Entonces esto es muy importante y pues no se dejen influenciar. Bien, pues para cerrar esta emisión y continuar con la programación realizada por nuestro director Osler Amaro, Juanito Guanabacoa se despide. Estamos hasta dentro de 8 días. Y bien, seguiremos teniendo aquí a los invitados. No creo que sea la primera vez que vengas. Héctor va a tener el contacto de seguir el tema que estamos hablando. Por lo pronto, le agradecemos a nuestro director Osler Amaro. Seguimos con la emisión Américas en el 106.3 de Radio Frecuencia París Pluriel. Este
domingo 17 de junio, domingo de verano ya, no todavía no, creo que es el 21 de verano. Faltan unos días para el Faltan domingo unos de días verano. que nos está despidiendo con un ambiente fresquecito, pero con calor húmedo en esta ocasión. Agradecemos a nuestros escuchas y estamos en el 106.3 del FM. Seguimos con Ostler Amaro, la emisión Américas. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad.